Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre. Aquí estamos un grupo de tus hijos, remotamente lejos, pero conectados contigo. Hemos reservado este espacio porque unánimes queremos abrir tu palabra. Queremos estudiar, Padre, tu palabra y el espíritu de profecía. Y queremos, Padre, que tú nos hables y nos bendiga a través de ellos. No solo queremos tener un mero conocimiento, sino queremos prepararnos para verte venir como Rey de Reyes y Señor de Señores por tu pueblo. Y nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Queremos, Padre, infundir un mensaje de verdad, de esperanza a este mundo, porque todavía hay oportunidad para cada uno de nosotros si te aceptamos como nuestro Redentor. Ayúdanos a prepararnos para los tiempos fuertes que han de venir. Ayúdanos a preparar a muchos otros para que te puedan aceptar como su Salvador. Bendícenos en esta tarde. Permite, Padre, que si hay alguna pregunta, que todo el estudio pueda estar basado siempre en así dice Jehová. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, el tema de hoy va a estar basado en el libro de Daniel, capítulo 1, donde vamos a estar hablando sobre la prueba de comida. Dado a que no le di la tarea de que estudiáramos, vamos a leer primero el capítulo de Daniel, capítulo 1 completo, para que tengamos una perspectiva de todo lo que está sucediendo en este capítulo. Y de ahí podemos profundizar en el capítulo en su totalidad. Busquen en sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le enseñó el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel como Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abnego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse.
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesac, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mesal se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueños. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que trajeren, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí está la introducción, el capítulo 1 del libro de Daniel. Sumamente interesante todos los puntos históricos que se van a estar mencionando. Y antes de profundizar, vamos a orar una vez más para que sea la dirección del Espíritu Santo que nos pueda ayudar a entender el capítulo 1. Oremos. Querido Padre, pedimos una vez más la dirección de tu Espíritu Santo. No ha de ser lo que el hermano Edwin crea o piense que debe ser, sino aún así dice Jehová. Queremos ser instruidos por ti, queremos conocer, queremos, Padre, entender el mensaje poderoso que tú tienes enredado en este primer capítulo para tus hijos. Es sumamente importante que cada capítulo que estudiamos podamos entenderlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo, y es por eso que le invitamos a él en medio nuestro, para que nos ayude a comprender y poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Por fin llegamos al primer capítulo del libro de Daniel. Sabemos que en la historia del pueblo de Israel, Dios había establecido un pueblo después del diluvio. En el origen, sabemos que Abraham salió de Babilonia por causa de un llamado de Dios, encaminándose por fe a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Tuvo un hijo, Isaac, quien a su vejez tuvo 2 hijos, ¿verdad? A Esaú y a Jacob. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, tuvo 12 hijos, de los cuales se desarrollaron lo que nosotros llamamos hoy las 12 tribus de Israel. El pueblo escogido por Dios debía ser simbólico, descendencia espiritual de la mujer que se habla en el libro de Daniel y Apocalipsis después del diluvio. Pero desafortunadamente, no todos los integrantes de Israel eran hijos de Dios. Y ahora usted me va a decir, Edwin, pero ¿cómo tú vas a decir semejante cosa? Y se van a dar cuenta que en la historia, dentro del pueblo de Dios, siempre han habido 2 grupos. Desde el principio de la historia del pueblo de Israel, Dios que había escogido al pueblo de Israel para que simbólicamente fuera la descendencia espiritual de la mujer, pero dentro del pueblo de Dios habían 2 grupos. Uno, que era un grupo que eran los fieles, los creyentes y los obedientes, pero dentro del mismo pueblo de Israel había otro grupo que eran los infieles, los incrédulos y los desobedientes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso está en la historia del pueblo de Israel. Es más, y lo voy a decir más, hasta el tiempo de hoy,
dentro del pueblo de Dios sigue habiendo esos dos grupos. Interesante ese aspecto que no ha cambiado en la historia. Sigue esos dos grupos dentro del pueblo de Dios. Y entonces, el libre albedrío estaba al alcance de todo, dando sus frutos. Lamentablemente, el grupo de los fieles era generalmente en la historia el grupo más pequeño. El grupo que siempre se mantiene fiel dentro de la iglesia, durante el principio en toda la historia del mundo, siempre ha sido el grupo pequeño, los fieles. Y el grupo de los infieles siempre ha sido la mayoría. Y la mayoría siempre en la historia, en el pueblo de Israel, terminan rebelándose y terminan cometiendo apostasía. Miren todo eso, pueden ir a la historia y todos se van a dar cuenta que todo eso está ahí. La minoría fiel se llamó y pasó a la historia hasta el tiempo de hoy, se pasó a ser lo que nosotros llamamos el remanente o el resto. No sé cómo ustedes lo conozcan. Cuando se habla del remanente, se habla del grupo pequeño dentro del pueblo de Dios que se ha mantenido fiel, que sigue creyendo y es obediente a la ley de Dios. Ahora, algo de la historia del pueblo hebreo antes de ser conquistado por los babilónicos que necesitamos saber a modo de refrescar. Estoy solo refrescando la historia antes de entrar en el libro de Daniel, porque todas estas cosas son relevantes, son importantes para podernos ayudar a entender la visión y todo lo que Dios está presentando en este libro. Necesitamos saber nuestra historia, necesitamos saber nuestros orígenes, right? We need to know all about that. Dice, la primera apostasía la vimos cuando se hicieron un becerro de oro para adorarlo después de salir de Egipto. Esa fue la primera apostasía registrada por el pueblo de Israel, siendo liberados ¿por quién? Por Dios. Vimos que esto era una forma de ellos también adorar al sol. El Antiguo Testamento relata luego en la historia de Israel varios episodios donde la adoración del sol se introdujo en el pueblo de Dios, mayormente mediante la adoración del dios sol, que era el dios Baal. E incluso hubo una época cuando la apostasía llegó a tal grado de adorar al dios directamente. Miraban al sol y se inclinaban. A ese punto fue que llegó el pueblo de Dios. Eso está en Ezequiel 8, del 15 al 16. Y Dios tuvo que purificar y limpiar su pueblo en varias ocasiones por su idolatría. Cuando el pueblo de Dios finalmente tomó a Canaán, después de su fase en el desierto, vino el periodo de la historia de la Biblia que nosotros conocemos como los jueces, seguida por la monarquía. Y después fue Saúl, fue el primer rey del pueblo de Dios. Eso está en 1 Samuel 8 al 10. Luego vinieron los reyes David, Salomón, Roboam. El hijo de Roboam causó que el reino se dividiera en dos. El del norte se quedaron con las 10 tribus que llegaron a ser conocidas como el reino de Israel y su capital era en Samaria. Y lamentablemente se corrompieron por mucha idolatría. Ellos fueron amonestados muchas veces por los profetas enviados por Dios a que denunciaron su apostasía, pero no se volvieron atrás de su mal camino. La bendición de Dios se retiró. Los asirios invadieron en el año 722 a.C., y esto está en la historia. Israel quedó súbdito de los asirios. Mas, sin embargo, quedaba la otra tribu de Judá, que fue liberada milagrosamente, y esa historia quedó registrada en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17 en adelante. Dice, pero luego Judá se rebeló también contra Dios, y su invasión y cautividad fue por medio de los babilónicos. Es anunciada varias décadas antes en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, de que esto iba a suceder. De esta manera se cumplieron las palabras de Dios que dice en Jeremías 50:17, rebaño descarriado es Israel,
leones los dispersaron. El rey de Asiria los devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. La profecía se cumplió todo porque el pueblo de Dios se apartó de Dios. Luego sucedió la conquista de Israel. Estoy solo resumiendo la historia, esto es mucho. Y al comienzo del libro de Daniel, que fue lo que leímos ahora en el capítulo 1, leemos acerca de lo que fue la conquista de Judá con su capital Jerusalén, por medio del rey Nabucodonosor de Babilonia. Dicen que fueron destruidos el muro, las casas, el templo, los palacios, todo en Jerusalén fue destruido. Los sagrados utensilios de oro, plata del templo fueron saqueados, fueron llevados a Babilonia, al templo de los dioses babilónicos. Y dice también, eso quedó registrado, que hasta 10,000 cautivos fueron llevados a Babilonia. Entre ellos estaban los príncipes, los valientes, los artesanos y los herreros. ¿Por qué razón ocurrió esta desgracia? ¿Por qué la bendición se había retirado del pueblo de Dios? Si ustedes fueran a decirme por qué ustedes piensan que Dios permitió que esta desgracia sucediera dentro de su pueblo, que la bendición de Dios se retirara del pueblo de Dios, ¿qué ustedes piensan que llevó eso al pueblo de Dios? Edwin, I can't read it, but if you can read Isaiah 39:7, it tells you why some of this happened. So, la hermana Sevi que dice que Isaías 39:7, 39:7 nos dice parte de la razón por la cual Dios permitió eso. Dice, de tus hijas que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí está diciendo when they was taken. Pero en el versículo 6, que era lo que se quería decir, que dice, he aquí vienen días en que serán llevados a Babilonia todos los que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Porque ellos... I'm sorry, Edwin. That's when Ezekiah asked 15 years more. The Lord gave him 15 years more. But when the Babylonians came to see why the sun was went backwards, he showed them all the gold and what he had. And so the Lord says, one day, the Babylonians will come and take everything, and your children too. Amén. Aquí estamos viendo que el profeta, Dios le había dicho que iba a morir. Dios echó el sol para atrás, vinieron a ver qué pasó con el sol, por qué se echó para atrás. Y en vez de tener la oportunidad de hablarle de Dios, le mostró todos sus reinos, sus riquezas, todo lo que tenía. Y aquí estaba donde Dios dijo que llegará el día en que ellos iban a venir, iban a saquear y destruir toda la ciudad. Porque ya el pueblo de Dios literalmente habían puesto sus esperanzas en su riqueza, en todo lo que habían obtenido y habían perdido su confianza en Dios, al punto tal que también había introducido la idolatría. Si miramos, dice que en el libro de Crónicas también describe las razones con lujo de detalle. Dice, el pueblo y su liderazgo hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No se humillaron ante los profetas, se rebelaron contra Nabucodonosor, los sacerdotes y el pueblo aumentaron la maldad y siguieron las abominaciones de las otras naciones. Hacían sacrificios como las otras naciones que sacrificaban hasta sus hijos. Dice, además, contaminaron la casa de Dios, su santo templo. Frente a esta situación, Dios envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia con ellos. Y en Segunda de Crónicas, quiero que lo tengan ahí, apúntense en eso y lo lean, capítulo 36, versículo 11 al 16, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo.
A cada mensajero que Dios hacía, ellos se burlaban, los herían, los maltrataban. Y también dice, por lo cual Dios trajo contra ellos el rey de los caldeos, que era Babilonia, y el Señor los entregó en sus manos. De Babilonia salieron por la fe y obediencia de Abraham. A Babilonia volvieron por la incredulidad y la rebelión del pueblo. Ustedes pueden ver el paralelismo que está hablando aquí la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham que saliera de Babilonia. Y dice que Abraham salió por fe y por obediencia. Y ahora el pueblo de Dios regresa a Babilonia por causa de su incredulidad y su rebelión y entran a Babilonia como esclavos. Recuerda que nosotros hemos estado estudiando que hay consecuencias por nuestro actual, ya sea personal o como pueblo. Si somos obedientes, habrá bendición. Y si somos desobedientes, habrá maldición. Lo que tú y yo sembramos, eso cosecharemos. La marcha desde Jerusalén hasta Babilonia duró aproximadamente 2 semanas. Con seguridad recordaron por mucha tristeza su ciudad y su templo ya destruido. Caminaban ahora hacia la esclavitud, hacia un futuro incierto. No sabía lo que les iba a esperar a ellos en Babilonia. Entre los cautivos estaban 4 jóvenes sumamente especiales, que era lo que acabamos de leer. Estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran muchachos del linaje real de los príncipes. Eran muchachos sanos, de buen parecer y de inteligencia, dice la palabra de Dios. Y dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, era bastante sabio. Su propósito no era esclavizar a todos los cautivos, sino preparar a los jóvenes idóneos durante un periodo de 3 años en la Universidad de Babilonia. Con ese propósito tenía para luego introducirlo en posiciones administrativas de responsabilidad de su gobierno, para entonces así él poder fortalecer su reino. Y al cabo de 3 años, a estos jóvenes les tocaría lo que nosotros hoy en día llamamos el examen final frente al rey. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque queramos nosotros aceptarlo o no, nuestra vida va a ser igual. Cada uno de nosotros tendremos que pasar un examen final frente a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese, mis queridos hermanos, es el examen que tú y yo tenemos que procurar pasar. Ahora tenemos que estudiar cuáles fueron los preparativos hechos por estos jóvenes para ayudarnos a nosotros también poder pasar nuestro examen cuando estemos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que para el rey Nabucodonosor trató de distintas maneras de cambiar la cultura, la identidad de estos jóvenes. Y lo primero que hizo para tratar de cambiar la identidad de estos jóvenes fue ¿qué fue lo primero que el rey trató de hacer? To change the identity. ¿Qué fue lo que primero hizo el rey para tratar de cambiar la identidad de estos muchachos? Changed their names. Ahí está. Lo primero que cambió fue, como dice Sebi, change their names, sus nombres. Y qué interesante que el rey babilónico pueda entender, al igual que el pueblo de Israel, la importancia de un nombre. Interesante este aspecto, porque en el pueblo de Dios se escogía precisamente ciertas cualidades que se esperaba de este joven y se escogían nombres apropiados. Y aquí vemos a un rey babilónico que de igual manera entiende que si quiere cambiarle la mentalidad a estos jóvenes, lo primero que tenía que hacer era cambiarle sus nombres. Y muchas veces el mundo hace lo mismo con nosotros. It gave us another label.
He gave us another name. Nos da otra etiqueta, otro nombre. Tanto así que nosotros comenzamos a actuar y pensar de acuerdo al nombre o a la etiqueta que nos ponen. Llegamos a creer que somos eso que nos hacen llamar a ti y a mí. Dice aquí, lo primero que los babilónicos hicieron fue cambiarle los nombres a estos jóvenes. Sus nombres eran hebreos. Eran un reflejo de su fe en el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Pero dice que los babilónicos intentaron cambiarle la identidad a estos muchachos y le dieron nombres que estaban relacionados con sus divinidades paganas. Y esto está en Daniel 1:7, que lo acabamos de leer. Y dice que Daniel, su nombre significa Dios es mi juez, ¿verdad? Y lo cambiaron por Belsasar. Belsasar significa príncipe de Bel. Bel era el dios del sol, la principal divinidad de Babilonia. Interesante eso. Ananía, que significa Dios es misericordioso, le cambiaron el nombre por Sadrach, que significa siervo de Sin. Sin era el dios de la luna, God of the Moon. Misael significaba quien pertenece a Dios. Ahora a Misael le cambiaron a nombre a Mesac, que significa quien es como Aku. Y Aku era el equivalente sumerio del dios de la luna Sin. Azaría, el tercer amigo de Daniel, significa Dios ayuda. Qué bonitos nombres tenían los hebreos, ¿verdad? Y ahora se lo cambian a Abednego, que significa siervo de Nebo. Nebo era una deidad babilónica, un dios babilónico. Y aquí vemos que cada uno de los siervos de Dios se le dan nombres de dioses babilónicos para dejarles a ellos de pensar en el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué nombre, mis queridos hermanos, te han puesto a ti? ¿Qué etiqueta, what label have people put on you? Que vives toda tu vida ya no recordándote de que hay un Dios verdadero, que ha creado los cielos y la tierra y lo ha dado todo por ti, porque la etiqueta que han puesto sobre nosotros no nos hace recordar a nuestro Dios. Hay muchas personas que me topo en la calle y en vez de tratar de conocer cómo se llaman, le llaman los homeless, los deambulantes, las prostitutas, los alcohólicos, los gangueros. Y por ahí siguen las etiquetas. Y esas personas viven creyendo en esas etiquetas. Y esas personas han forgot that there's a God that has created them. Se han olvidado de que hay un Dios que lo ha criado, que lo ha creado. Hay un Dios que ha dado la vida por ellos para que ellos también puedan tener esperanza. Esto de que cambiar la identidad no solo pasó en Babilonia, it's still happening in our time. Sigue pasando en nuestro tiempo. Que el enemigo sigue llamándonos por otros nombres, haciéndonos creer que somos alguien que no somos, mis queridos hermanos. Pero tú y yo seguimos siendo hijos e hijas de Dios. Un Dios que nos ama, que nos cuida y nos bendice y tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Y al ver que el cambiarle los nombres no fue más que suficiente para tratar de cambiar la mentalidad de estos jóvenes, ahora viene la segunda prueba de estos muchachos. ¿Cuál era la segunda prueba? What was the second test? Que aquí tenían que ellos probar su fidelidad a Dios. The food. La comida. Ay, pero qué problema, hermano Edwin. Si todo lo que nosotros comemos, Dios lo creó. Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno,
¿verdad? Así te dicen la gente. Y como todo lo que Dios creó es bueno, acá comérnoslo todo. Pero aquí estamos viendo que estos jóvenes nos están mostrando a ti y a mí que no todo lo que el hombre llama bueno es bueno. No todo lo que el hombre llama bueno nos conviene. Interesante esto, porque todo el mundo comía de la comida del rey, pero ellos entendían que eso no los iba a preparar. Interesante este aspecto, que hay muchas cosas que tú y yo conocemos que nos hacen daño, pero porque todo el mundo lo come o todo el mundo lo bebe, pensamos nosotros también que debemos consumirlo o beberlo. Y así hay muchas personas encerradas en el vicio del alcohol, que hasta para celebrar, si no hay esa bebida, no hay alegría. Y están atados en esos vicios, mis queridos hermanos. Interesante esto, dice, el rey señaló a los jóvenes hebreos la comida, la bebida que debían que recibir. Mientras estén aquí, esto es lo que tienen que comer. Era la comida que el rey mismo se servía. Eso está en Daniel 1:5, lo leímos. Y dice, con seguridad, los jóvenes hebreos estaban muy sorprendidos al ver ese gran banquete con la comida real. Hay muchas personas que hubiesen llegado allí y decían, espérate, voy a comer con el presidente. Voy a comer de este buffet que aquí hay de todo. Y ellos estuvieran, espérate, de esclavo, ahora yo voy a estar comiendo de lo mejor, estuvieran gozando. Y dice, y con seguridad tenían muchos deseos de comer un buen plato de comida después de las aproximadamente 2 semanas de caminata que tuvieron hasta Babilonia. ¿Qué tú piensas cuando ellos llegaron a Babilonia que tenían? They was hungry, tenían hambre. El gran buffet de la comida real consistía en una gran tentación para nuestros jóvenes cristianos. Y hoy en día, mis queridos hermanos, el buffet real de Satanás sigue siendo una gran tentación para nuestros muchachos, aún para nosotros. Daniel y sus 3 amigos decidieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. Se dieron cuenta que ante todo lo que parecía bueno, there was something that was not right. Había algo que no estaba bien. Y entendían ellos que el participar de esa comida contaminarían la vida cristiana que ya ellos habían aprendido, que no podía ser manchada con la comida del rey. Y aquí está la importancia de la educación que se le debe brindar a los muchachos a temprana edad. Porque en este preciso momento el papá de Daniel no estaba mirándolo. El papá de los amigos de Daniel no estaban allí. La decisión tenía que salir de ¿quiénes? De ellos. Y ellos tenían que entender lo que era bueno y lo que no. Nobody there was going to tell them what was right or wrong. Nadie allí le iba a decir lo que es bueno y lo que es malo. They needed to know it at that point. En ese punto ellos tenían que saberlo. Y es demasiado difícil cuando los padres son los que hacen lo que es malo y no le enseñan a los muchachos que eso está mal. Hay muchos padres porque tienen ciertos vicios y no quieren dejarlo. Le dicen al muchacho, no, eso no está malo, porque le gusta el licor o le gusta fumar. No, tú lo puedes hacer. Porque no lo ven malo para ellos. It's not wrong for them. Interesante ese aspecto. Pero dice que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. Ellos habían aprendido desde su niñez a distinguir entre la comida que Dios aprueba y la que Dios desaprueba. Y por voluntad propia tomaron su firme decisión de no contaminarse. Déjame decirte que si yo hubiese sido el papá de Daniel y estos muchachos, más orgulloso no me hubiese podido sentir. Si hubiese sabido que esa fue la decisión de ellos. Pero cuán decepcionante tuvo que haber sido un padre de los demás que fueron esclavos y sí comieron de la comida del rey. Porque todos salieron de Judá, ¿verdad? No solo fueron Daniel y los 3 amigos. Hubieron muchos esclavos que eran del pueblo de Dios, que estaban sentados en la misma mesa del rey.
Y cuán difícil se nos hace a nosotros ser cristianos cuando los mismos cristianos tuyos son los que están haciendo las cosas malas. ¿No se han dado cuenta? Es como cuando tú estás en el trabajo y estás tú y hay otro adventista. Y tú le dices al jefe, mira, yo no puedo trabajar los sábados porque los sábados es el día del Señor. Y el jefe como que, ok, y lo está pensando para dártelo libre, pero de momento está, no, pero aquí está la hermana Sebi y ella es adventista, pero ella trabaja los sábados. Entonces aquí se le hace difícil a quién, al que quiere serse fiel, se le hace difícil por aquel que no le está siendo fiel a Dios. Y hay muchas veces, ay, pero, y ustedes dicen que no comen cerdo, pero y aquel hermano lo está comiendo. Y él no es de tu iglesia. Y aquí está el dilema que tenían Daniel y sus amigos. Sí, hermana Sebi. A lot of times, Edwin, the words are not enough. Like you said, the parents of those four young men, they could have been very proud of what they did, but I'm sure that they didn't only talk to them. They actually did it by example, because the kids don't learn by just talk. They learn by example. That's a good point. Sebi ha traído un maravilloso punto y dice que los padres no se sintieron orgullosos porque ellos solo hicieron la prueba. Los muchachos pasaron la prueba porque no fue que solo los padres les enseñaron y se lo dijeron, sino que fueron un modelo, un ejemplo para esos muchachos de no solo decirlo, sino que los muchachos vieron que sus papás se mantuvieron fieles en esas cosas. Y ahora ellos podían hacerle fiel porque habían visto el ejemplo de sus padres. Muchas veces lo que le estoy diciendo, nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestros muchachos. No es decirle y después nosotros hacer otra cosa. Es sumamente importante que nuestras palabras vayan de la mano con nuestras acciones. Ahora, los babilónicos, siendo un pueblo que era pagano, apartado de los principios de la voluntad de Dios, comían y bebían cualquier cosa. Sus dietas incluían alimentos inmundos, prohibidos por Dios. Hoy en día, mira, esto del COVID, alimentándose de animales que inmundos. No hubiésemos estado afectados con esta enfermedad que sufrimos mucho, muchas pérdidas, si hubiésemos seguido las leyes de Dios. Y los babilonios no estaban excluidos de esto. Comían muchos alimentos inmundos. Con seguridad, preparaban las carnes sin desangrarlas y comían los alimentos después de ofrendarlos a sus ídolos, como eran de costumbre en las religiones paganas en aquel entonces. Desafortunadamente, los demás muchachos, dice la palabra de Dios, comieron la porción de la comida del rey. Eso está en Daniel 1:10, 13 y 15. Repetidamente, los demás muchachos comieron de la porción de la comida del rey. Y allí estaban muchachos adventistas del séptimo día, que sabían que no se podía y se saltaron. Habemos de todo aquí, mis hermanos, y esto da dolor. Dice, quizás pensaron dentro de sí, tenemos que hacer lo que nos mandan. Estamos en un país ajeno. Aquí no estamos en la iglesia. En la iglesia se nos hace fácil ser fiel, ¿verdad? Porque todo el mundo sigue lo mismo, ¿verdad? Pero cuando no estamos en la iglesia es diferente, es difícil. Y muchas personas me dicen, no, yo soy un buen adventista cuando estoy en la iglesia, pero en el trabajo se me hace difícil. Cuando estoy en la fiesta de ciertos compañeros, se me hace difícil ser adventista porque el único adventista soy yo. And you trying to be different is hard. Tú tratando de ser diferente se te hace difícil. ¿Por qué se te hace difícil? Because you want to fit in. Porque tú quieres ser parte del grupo. Y muchas veces para ser parte del grupo, you have to give in. Tienes que ceder. Y qué triste que estamos dispuestos siempre a ceder la fidelidad a Dios para ser parte de un grupo. Y estos muchachos tal vez estaban allí, no, tenemos que hacer lo que nos mandan. Aquí nadie en la iglesia nos va a buscar porque todos estamos en el mismo, todos somos esclavos. Es más, sabeme Dios si estaban viendo a uno de los sacerdotes allí comiéndose de la comida. Bueno, si el sacerdote se las come, no las comemos nosotros, pues ya que va, ¿verdad?
Si nuestros líderes lo están haciendo, lo hacemos nosotros también, ¿verdad? Y hay muchas personas que ven que el líder está viendo cosas que no debe ver. Bueno, porque el líder lo ve, yo lo hago, ¿verdad? O está leyendo cosas que no tiene que estar leyendo. O está tomando lo que no tiene que estar tomando. Y porque vemos que los líderes lo hacen, ahora sentimos que nosotros también tenemos que hacerlo. Y nuestra fidelidad está siendo puesta en juego. Y nuestra fidelidad no puede estar basada en lo que el hermano Edwin hace o no hace, sino en lo que Jehová te dice que tú puedes hacer y no puedes hacer. Es así de sencillo, mi querido hermano. Pero dice aquí, interesante, es peligroso posiblemente, ellos decían, nos matarán si no obedecemos y comemos. Tal vez comieron por no morir. Dice, además, es tan rico y tenemos hambre. Estamos lejos de casa, nuestros padres y sacerdotes no están aquí. Nadie nos ve. Además, aquí reina otras costumbres. ¿Para qué seguir las nuestras si aquí las costumbres son diferentes? Hay que adaptarse. Dios entenderá seguramente. Y muchas veces tenemos tantas excusas para poder terminar pecando. Cuando vieron a Daniel y sus 3 amigos no participar en la comida babilónica, quizás dijeron, ¿queréis acaso ser mejores que nosotros? ¿Se han topado ustedes con amigos cristianos que porque tú quieres hacerlo bien, los demás ahora te atacan a ti porque dice, ahora tú te crees mejor que nosotros? ¿Sois acaso más santos que nosotros? ¿Quieres ser algo especial? Con seguridad no era fácil para los hijos de Dios vencer esta prueba, porque los primeros que estaban en contra de ellos eran los mismos hermanos de la iglesia. Pero lo que me asombra de la palabra de Dios es que dice que Daniel y sus amigos lo hicieron con fe, lo hicieron confiando y obedeciendo al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra. Dios pidió a Mesal, el jefe de los eunucos, que era responsable de ellos, que no les obligase a contaminarse con la comida babilónica. Al ver Dios la lealtad de Daniel y sus amigos, actuó en favor de ellos, poniéndolos en gracia y en buena voluntad con Mesal. Dios siempre, mi querido hermano, trabaja a favor de sus hijos fieles. Dios siempre va a ayudarnos en nuestros problemas si nos mantenemos firmes y fieles a Dios. Y dice que Mesal tenía miedo del severo castigo del rey si él desobedecía en la alimentación asignada a los jóvenes. Temía que a sus rostros pudieran hacer más pálidos que los rostros de los demás jóvenes. Pero Daniel era sabio y le pidió hacer una prueba durante tan solo 10 días. Eran 3 años que ellos tenían que alimentarse de la comida del rey. Y Daniel dijo, pruébanos por 10 días. Solo legumbres para comer, agua, para beber. Comparar luego los rostros de ellos con los de los demás muchachos que sí comieron de la porción del rey. Mesal dijo, ok, 10 días no lo veo mucho, no lo creo oprobio. La prueba fue superada exitosamente. Entonces Mesal quitó la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les dio legumbre. ¿Saben algo? Me puse a buscarle en el diccionario la palabra hebrea traducida por legumbres es el seroin. Y eso significa literalmente simiente. Seroin incluye todas las cosas sembradas que provienen de semillas y no se limita solo a las legumbres. Esto significa, en otras palabras, mis queridos hermanos, que Daniel y sus compañeros pidieron y recibieron una dieta vegetariana completamente con frutas, verduras, leguminosas, nueces, cereales, pan, etcétera. Era completamente vegetariana. Lo maravilloso de todo esto es que cuando Daniel
pide que le haga la prueba. Lo lindo de todo esto es, y yo quiero que ustedes tengan la aseguranza en esta tarde de esto, es que Dios va a respaldar siempre nuestra fidelidad. ¿Escucharon eso? Dios siempre va a respaldar siempre nuestra fidelidad. Si tú le eres fiel al Dios, Dios te va a respaldar. Como Dios respaldó a Daniel y a sus compañeros. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, en ciencia, y Daniel le tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Dios no otorga el don de ver el futuro a cualquier persona. Dios no lo hace así, sino solamente a las personas que aprendan a ser muy consagradas, fieles y creyentes. Cuando Daniel y sus 3 amigos se presentaron al cabo de los 3 años ante el rey de Babilonia en el examen final, los halló en cuestiones de sabiduría e inteligencia 10 veces mejores que los magos y los astrólogos que habían en todo el reino. Y yo quiero que ustedes entiendan esa parte, porque cuando las personas leen Daniel 1, del 18 al 20, que dice, 10 veces mejores que todos los que estaban allí, Dios no estaba comparando la inteligencia de ellos con los demás hebreos que no le fueron fiel a Dios, sino con aquellos que ya eran conocidos como los sabios del reino de Babilonia, los magos, los astrólogos, toda esa gente. Y por encima de aquellos que ya eran los sabios de Babilonia, lo más alto que podía tener el rey Nabucodonosor en conocimientos, dice la palabra de Dios que Daniel y sus compañeros eran 10 veces mejores que todos ellos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la sabiduría y la inteligencia procede de Dios. No era tanto lo que había comido Daniel y sus compañeros, sino en la fidelidad de Daniel y sus compañeros estaba el respaldo, estaba la bendición de Dios. Cuando nosotros queramos mantenernos fieles y firmes a Dios, Dios ha de respaldarla con bendición. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dios no desea que nos conformemos con el conocimiento de este siglo. Él quiere que transformemos, que nos renovemos nuestro entendimiento en el conocimiento de Dios. Ustedes quieren tener sabiduría, la sabiduría se basa en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice, Dios no desea que nos conformemos en el conocimiento de este siglo. Él quiere que transformemos y renovemos nuestro entendimiento en el conocimiento de Dios para poder así entender, distinguir entre el bien y el mal y poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. La prueba de la comida siempre será la primera prueba. Recuérdense en Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿verdad? Su primera prueba se trataba de comer o no comer un fruto prohibido. Recuerda que a Jesús en el desierto, su primera tentación era relacionada ¿con qué? Con la comida. El diablo quiso que el hambriento Señor transformase una piedra en pan. Dominar el apetito, mis queridos hermanos, ha sido siempre la tentación más básica que ha de tener el ser humano. Igual con Daniel y su compañero al llegar a Babilonia. Carnes inmundas, comidas pesadas, grasosas, fritas y sangrientas, vinos fermentados y otras bebidas alcohólicas tienen efectos nocivos sobre el organismo humano. Retardan la digestión, debilitan el cuerpo, embuten el estómago y la mente y disminuyen la concentración, la lucidez, nos dan sueño y pesadez, etc. Ahora, alabado sea Dios, porque la prueba que tuvo que pasar Daniel y sus compañeros, y Dios los respaldó por haberse mantenido fiel,
las promesas de Dios siguen vigentes hasta el día de hoy. Todavía Dios sigue haciendo los mismos milagros para aquellos cristianos que desean mantenerse fiel. Les deseo darle un ejemplo que demuestra que estas bendiciones no solo ocurrieron hace 2600 años atrás con Daniel y sus compañeros en Babilonia, sino que siguen ocurriendo hasta el día de hoy en los hijos de Dios que hacen su voluntad. En la congregación que hubo en Cochabamba, en la cual se desarrolló muchos seminarios, se crió una muchacha de la que leí que se llamaba Odeli Encinas. Y se cuenta de que ella fue educada por sus padres en la modalidad de escuela de hogar, homeschooling. Recibió una alimentación vegetariana bastante balanceada y era siempre fiel a Dios en la universidad de medicina a la cual que ella asistía. Ella deseaba ser una doctora. Decidió ella ser fiel a Dios guardando el santo día de reposo. De esta manera, nunca asistió ni dio exámenes en sábados. No, si iban a dar un curso los sábados, lo cambiaba y no asistía a los exámenes tampoco. Dice, tuvo que dar sus exámenes siempre de manera adelantada. Es decir, con menos tiempo de estudiar y prepararse, tenía que dar los exámenes. Aún así, llegó a ser la mejor alumna de esta prestigiosa universidad privada llamada la Universidad del Valle, en la cual estudian jóvenes de muchos países sudamericanos. Recibió cada año una beca completa, siendo siempre la mejor alumna, y terminó sus estudios como la mejor alumna, no solo de su curso o del año, sino de toda la historia de esa universidad. El tema de la comida es grande, mi querido hermano. En este pequeño análisis solo podremos ver los principios básicos que Dios desea para el pueblo de Dios. Que si aprendemos a serle fiel en lo poco, sobre mucho Él nos pondrá. Ahora, Dios ha creado una dieta original, o como le dicen, la paradisíaca. La dieta original de Dios a sus criaturas en el jardín del Edén fue una dieta totalmente vegetariana. Consistía únicamente de semillas, frutas y nueces. Es más, incluso los animales en la Biblia eran vegetarianos y no se comían entre sí. Eso lo pueden ver en Génesis 1:29 y en el versículo 30. Así debía ser esa dieta por siempre. Pero, como sabemos, por causa del pecado, las cosas cambiaron. Ahora, ¿cuál fue la dieta después del pecado? Dice, por amor a sus criaturas, Dios le añadió plantas del campo, seguían siendo una dieta vegetariana, pero ahora incluía verduras, cereales y pan. Eso está en Génesis 3, del 17 al 19. Dios sabe que el ser humano alejado del árbol de la vida iba a envejecer, se iba a enfermar. Acuérdense que ese era, ya tuvimos un estudio sobre el árbol de la vida y los motivos ir atrás si no se recuerdan, a ver nuestros videos. Y dice, y por amor les amplió su gama de alimentos por esta razón, y su régimen ahora incluía las verduras, pues ellas contienen remedios naturales importantes, como ejemplo el ajo, las cebollas, que son excelentes antibióticos naturales, que eliminan en nuestros organismos diversas bacterias, virus, hongos nocivos. Esta alimentación estaba en vigencia aproximadamente 1600 años, según la genealogía de Génesis hasta después del diluvio. ¿Cuál fue la dieta después del diluvio? Toda la vegetación fue destruida. Después del diluvio, estaría haciendo como un marco histórico, dice, después del diluvio, Dios permitió que se incluya carne de animales en la dieta humana. Me imagino que fue por causa de las circunstancias, pues cuando Noé y su familia salieron del arca después de aterrizar sobre los montes de Ararat, no habían árboles frutales ni cultivos para comer. Por necesidad, Dios permitió ese extraño ingrediente en la dieta humana.
Pero Dios prohibió expresamente el consumo de sangre diciendo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9, 3 y 4. Es por eso que los árabes y los judíos que obedecen a Dios en este punto estrictamente desangran completamente los animales que comen antes de cocinarlos y comerlos. En el texto de Génesis 9:3 parece indicar entonces que Dios permitió que Noé y sus descendientes, toda la humanidad actual, hasta el día de hoy, coman cualquier animal. Pero hay que estudiar el contexto bíblico para llegar a conclusiones correctas. En primer lugar, hay que entender que Dios resumió en el versículo una instrucción cuyo conocimiento completo era obvio para Noé y su familia. Entonces vamos a hablar de ese aspecto. Me quedan unos 20 minutos que quiero profundizar en esto. Dios ya había establecido antes del diluvio con Noé y su familia dos grupos de animales para que entraran en el arca. ¿Se acuerdan? 7 parejas, 7 machos, 7 hembras. De los animales limpios, una pareja, un macho y una hembra. De los animales que no son limpios, los inmundos. Eso significa que ya Noé y su familia, ¿verdad? Eran totalmente conscientes de que habían animales que se podían comer y animales que no se podían comer. De los animales limpios habían 14 de cada especie y de los animales inmundos solo habían 2 de cada especie, un macho y una hembra. Al comer unos cuantos animales limpios, no había ningún problema. La supervivencia de la especie estaba como asegurada. Pero si hubiesen comido tan solo un animal no limpio y inmundo, ya sea el macho o la hembra, esa especie se hubiese extinguido inmediatamente por siempre, pues ya no se hubiese podido multiplicar. ¿Qué sentido hubiese tenido que Dios las haya hecho sobrevivir del diluvio para que sean comidas y se extingan inmediatamente? No había ningún propósito para ello. La instrucción divina era que todas las especies que él creyó sobrevivan el cataclismo del diluvio para preservarlas para el nuevo mundo actual. Eso está en Génesis 6, 19 y 20 y Génesis 7, 3. El hecho de que hoy en día existan las especies de animales inmundos de la lista de Levítico del capítulo 11 comprueba que Noé y sus descendientes próximos no se las comieron. Quiero resaltar que desde antes del diluvio ya estaba claramente definido y establecido por Dios nuestro creador que animales son limpios y cuáles son inmundos. Y aunque en el mundo antediluviano ni siquiera existía un permiso de comer carne de animal, este es un estudio muy importante, pues mucha gente piensa que Dios les dio las leyes respecto a los animales limpios e inmundos tan solo a los judíos, siglos después del diluvio. Pero no es así. Como acabamos ya de analizar, son leyes establecidas desde el diluvio y entregadas a toda la humanidad por nuestro Creador a través de nuestros antepasados Noé y su familia como representantes de la entera especie humana, pues todos nosotros ahora descendemos de Noé y su familia. Interesante ese aspecto, ¿verdad? No sé si nunca lo habían pensado de esa manera. Ahora, ¿y qué de la lista de los animales limpios e inmundos que hay en Levíticos 11? Tú y yo tenemos que entender que el conocimiento acerca de los animales limpios e inmundos fue perdiéndose con rapidez en el mundo actual después del diluvio. Con seguridad Abraham tuvo ese conocimiento. Recuerda que es un tema que sucedió 58 años después de Noé. Pero cuando los hebreos llegaron a Egipto y estuvieron allí unos 400 años adoptando muchas de sus costumbres paganas, perdieron con seguridad el conocimiento ancestral transmitido por los antepasados de Noé y su familia acerca de la ley de las bestias, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se debieran comer. Y es por eso que Dios tuvo que detallar nuevamente el conocimiento exacto de las dos listas de animales limpios e inmundos en su pueblo.
y esta vez fue escrito y registrado en el libro de Levítico 11 y en el libro de Deuteronomio 14. Mis queridos hermanos, Dios se tomó el tiempo de explicarle a Moisés en detalle cuáles de los animales que caminan sobre la tierra, que nadan en el agua, que vuelan en el aire, que se arrastran sobre la tierra, se pueden comer y cuáles no. Es más famoso animal entre los inmundos y prohibidos, es el cerdo, y es el más que se come. Noé y su familia no necesitaban una lista escrita porque ellos vieron durante muchos meses dentro de su arca, en vivo y en directo, las manadas de 14 animales limpios y las parejas de tan solo 2 animales inmundos. Vieron 14 ovejas, 14 vacas y 14 pollos, pero tan solo 2 camellos, 2 cerdos y 2 cocodrilos. Su lista estaba viva y frente a ellos en el arca. Recuerde que si Noé y sus directos descendientes hubiesen comido, por el ejemplo, un cerdo, ya se hubiese distinguido esa especie y hoy en día no existieran los cerdos. El hecho de que sí existe comprueba que la prohibición de comérselo ya estaba en plena vigencia desde el diluvio. Y la clasificación del ser humano inmundo, no limpio, siendo que un basurero natural ya estaba en plena vigencia desde antes del diluvio, como ya vimos, y con seguridad desde la creación misma. También algo interesante, que cuando leo la Biblia, Dios nos habla de una dieta futura en el cielo y en la tierra nueva. Y quiero invitarlo a cada uno de ustedes para que ustedes puedan leer junto conmigo cuál va a ser esa dieta que va a existir en el cielo y en la nueva tierra. La Biblia muestra que en el futuro, todos los que seamos salvados, vamos a volver a una dieta vegetariana original. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, en Apocalipsis 21:4 dice, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si ya no va a haber más muerte, es porque ya ningún animal ha de qué, ha de morir. No vamos a comerlos, ni entre ellos se comerán. Dice, eso explica también que los animales que ya no sufrirán ni se comerán entre sí, sino volverán a ser vegetarianos, como le describe el profeta Isaías en su visión acerca del futuro mundo restaurado. Y Isaías 11, versículos 6-7, dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán justos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Isaías 65:17 y versículo 25 dice, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Alabado sea Dios, mis queridos hermanos, porque la dieta que ha sido cambiada, destruida por el enemigo, volverá a ser vigente. Ella está clara en la palabra de Dios, cómo era, cómo es y cómo volverá a ser. La pregunta está, mis queridos hermanos, en el libro de Daniel capítulo 1, los hijos de Dios tuvieron que tomar una decisión. Y es la misma que tenemos que tomar tú y yo en el día de hoy. ¿A quién obedecerás? ¿A quién te entregarás? ¿A quién servirás? El enemigo ha de tratar de cambiar tu identidad. El enemigo sabe que cambiando tu dieta debilitará tu espíritu. La pregunta está, ¿lo harás porque todo el mundo lo hace en la iglesia? ¿O entiendes de que hay un Dios que te está llamando a ser diferente? Las respuestas a estas preguntas, mis queridos hermanos, dependerá del impacto que Cristo podrá hacer en tu vida. Ojalá, mis queridos hermanos, que en esta tarde, en este corto tema,
pudiéramos salir con la conclusión: a Jehová nuestro Dios serviremos y solo a Él le seremos fiel. Y no temeremos a lo que las leyes impongan o cualquiera fuera el castigo. Nuestro Dios proveerá. Nuestro Dios nos sustentará. Ojalá, mis queridos hermanos, que este sentir esté puesto en cada uno de nosotros. Y con esto, mi querido hermano, quiero cerrar el tema de hoy, exhortándolos a que nos preparemos para la semana que viene, para que podamos estudiar Daniel capítulo 2. Entonces, quiero invitarlo allí donde estemos, para que inclinemos nuestros rostros y podamos tener una oración. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estoy por cada una de las bendiciones que nos da. Nos permites congregarnos, nos permites juntarnos. Y yo te suplico, Padre, que nosotros podamos entender la importancia de obedecerte. Se están acercando tiempos difíciles y tenemos que tomar decisiones que parecieran difíciles, pero en realidad tú las haces fáciles. Queremos serte fiel, sin importar las consecuencias. Sabemos que tú has de proveer lo que nos necesite, pero ayúdanos a mostrarle al mundo en el 2022 que todavía hay un remanente que cree en ti, que no tema las consecuencias que ha de pasar, porque entendemos que tú suplirás a nuestras necesidades. Bendice a todas las personas que se conectaron, bendice a las personas que le ha de llegar este material. Permite, Padre, que podamos comenzar a edificarnos con estos temas. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. Maravilloso nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que el Señor me los bendiga.